Buenas tardes, les damos la más buena bienvenida a todos y a todas. Gracias por estar viéndonos y participando en nuestro tercer club de lectura y también nuestra tercera masterclass. En el marco de nuestro programa Identidades Evangélico-Protestantes, ¿qué significa o qué implica ser evangélico o evangélica en Chile? En esta oportunidad nos acompaña la doctora Roxana Oces. Ella es licenciada y magíster en Teología de la Pontificia Universidad Católica. También es magíster en Estudios Sociales y Latinoamericanos de la Universidad Alberto Hurtado y actualmente está cursando el doctorado en Estudios Interculturales de la Universidad Católica de Temuco. Una tremenda mujer, honrados y honradas de poder contar contigo hoy día, Roxana, quien nos va a hacer una reflexión. Vamos a hacer una relectura a partir de la propuesta de la teóloga católica Virginia Ascuy en torno a los signos de los tiempos y lo que ocurre actualmente en nuestro país. Bienvenida, Roxana. Muchas gracias, Dominic. Estoy atenta, ustedes me dicen si ya podemos comenzar directamente con la presentación. Estoy muy agradecida de la invitación que me hacen y a la vez me siento muy comprometida también con el camino que ustedes están haciendo de que jóvenes hoy día cristianos a nivel nacional se estén comprometiendo. Y desde aquí también entonces preparé una reflexión que nos posibilite mirar por una parte nuestra vida cristiana y por otra parte también poder mirar nuestro contexto sociocultural y desde ahí poder hacernos la pregunta por los desafíos de la vida cristiana en la actualidad y también por estas posibilidades de escuchar las mociones del espíritu en los acontecimientos históricos. Entonces desde ahí voy a comenzar con lo que he preparado para ustedes. Me interesa muchísimo en un primer momento poder hablar y decir que yo estoy hablando como una persona, como una mujer cristiana con una experiencia de fe que me ha posibilitado, por una parte, profundizar en los estudios teológicos y desde los estudios teológicos y desde las diferentes experiencias de fe desde aspectos sociales, tuve las inquietudes de moverme hacia otras disciplinas como las ciencias políticas y hoy día en este doctorado de los estudios interculturales. Por lo tanto, cuando estoy hablando de poder escuchar hoy día las mociones del Espíritu Santo a la luz de los signos de los tiempos, me estoy instalando desde una perspectiva en un primer momento interdisciplinar y en un segundo momento en una experiencia de fe que me ha posibilitado a través de las diferentes herramientas interdisciplinares poder escuchar ciertos contextos socioculturales que nos permiten a la vez desde la experiencia de fe interrogarnos y posibilitarnos también escuchar a Dios en estos acontecimientos históricos. Por lo tanto, solo para mencionar, cuando estoy hablando de estos aspectos contextuales, estoy hablando que a la luz de ello tenemos un recorrido que comenzó en los años 50, ¿no? En Latinoamérica, solo para mencionar algunas teólogas latinoamericanas como Ivonne Guevara, Carmilla Navia, María Pilar Aquino, Virginia Ascuy, Elsa Tames, Ruth Padilla, entre muchas otras más. En el fondo es también traer a la luz algunas de estas pensamientos y aristas que estas teólogas han de alguna manera desarrollado en estas últimas décadas, ¿no? Asimismo, como cientista política, he tenido la posibilidad de conocer el pensamiento de filósofas, sociólogas y abogadas feministas, en las cuales me ha interesado muchísimo el aspecto de María Lugones, de Yorconque Oyegumi, de Brende Mendoza, Marta Nussbaum, Fabiola Escarzaga, ¿no? Y desde estos aspectos del feminismo afro, como también desde el feminismo comunitario y latinoamericano. Entonces, necesitaba hacer esa pequeña introducción para que ustedes sepan desde dónde estoy hablando, ¿no? Entonces,
Teniendo a la luz este contexto sociocultural, hoy día nos interesaría como iglesias cristianas tener una reflexión crítica interdisciplinar, a la luz de la categoría de los signos de los tiempos, que es un texto que yo les invité a leer a ustedes. Y la categoría de los signos de los tiempos nos posibilita analizar desde una perspectiva crítica al sistema patriarcal, ¿no? Y en esta reflexión, en este proceso, podemos pensar y reflexionar respecto de nuestra experiencia creyente, pero también de nuestra vida como iglesias cristianas a nivel nacional, ¿no? Y esta pregunta, a la vez, nos posibilita ver cómo Dios se manifiesta en la historia. Ustedes se preguntarán, los que no alcanzaron a leer el texto, pero a ver, cuéntenos, ¿de qué se trata la categoría de los signos de los tiempos? De manera muy concisa, los signos de los tiempos son acontecimientos significativos que marcan la historia, ¿no? Por una parte, porque son generalizados, tienen una frecuencia y desencadenan conciencia, conmoción, esperanza, orientación en una época determinada. Y desde ahí hay un asentimiento básico universal entre creyentes y no creyentes, frente a ciertas necesidades y aspiraciones que caracterizan la historia humana. Desde esta perspectiva, para nosotros hoy día, como iglesias cristianas, nos ha interesado entonces adentrarnos en esta categoría de los signos de los tiempos y hacernos la pregunta y la reflexión por el sistema patriarcal. ¿Y por qué nos interesaría a nosotros el sistema patriarcal, no? Porque puede ser que ahí, en esa crítica que se hace al sistema patriarcal, es a la vez una crítica que se nos hace a nosotros como iglesias cristianas, ¿no? Y es importante, es relevante hoy día poder mirar esa crítica, poder analizarla y poder ver cómo acogerla y cómo poder responder a ella, por una parte, pero por otra parte también pudiese ser que esta crítica nos está solicitando a nosotros poder mirarnos a nosotros mismos, a nosotras mismas como iglesia. Por lo tanto, interpretar desde los signos de los tiempos supone la existencia de un sujeto intérprete, es decir, nosotros como comunidades eclesiales que estamos atentos a ciertos acontecimientos históricos, y en esos acontecimientos históricos hay una demanda por la dignidad de la mujer. Y en este caso preciso nosotros nos vamos a adentrar en la crítica que se hace al sistema patriarcal y vamos a interpretar algunos acontecimientos históricos latinoamericanos, desde la región latinoamericana, como también algunos acontecimientos brevemente que han sucedido en nuestro país, ¿no? Entonces, desde esta experiencia de una reflexión teológica, para nosotros es importante poder ver que los signos de los tiempos nos posibilitan desentrañar el reino de Dios que busca florecer y traer luz a experiencias sociales de oscuridad, de esclavitud y de deshumanización. Y pudiesen ser que ese desentrañamiento no es externo a las iglesias cristianas, sino que pudiese ser que también están aconteciendo en nuestras iglesias cristianas, es decir, al interior de ellas, ¿no? Entonces, la interpretación a la luz de estos signos nos posibilita como creyentes apelar a la inteligencia de la fe que ilumina la existencia del ser humano y nos impulsa a abrirnos al seguimiento y moción del espíritu del resucitado. Por lo tanto, cuando nosotros estamos hablando de los signos de los tiempos, estamos hablando de una experiencia viva de fe, no solo personal, sino también comunitaria. Es decir, nos hemos reunido para pensar, para reflexionar, para orar en torno a estos acontecimientos de qué nos estaría diciendo Dios a través de ellos. Entonces yo les voy a invitar a hacer un pequeño ejercicio, vamos a ver un pequeño ejemplo de discernimiento de cómo nosotros pudiésemos, como cristianos, como cristianas, discernir a través de la categoría de los signos de los tiempos.
Por una parte, nosotros hemos visto, no solo a nivel como latinoamericano y a nivel de nuestro país, sino que también a nivel mundial, que la mujer hoy día, a nivel social, político y religioso, ha denunciado la existencia de un sistema patriarcal que ha esclavizado y ha quitado a lo largo de la historia la dignidad de millones de mujeres a través de dinámicas violentas en escenarios socioculturales, religiosos, educativos, políticos y familiares, ¿no? Y nosotros pudiésemos pensar que esto comenzó mucho antes que Rousseau, ¿no? Rousseau, cuando habla de que se quiere hacer el contrato político en el cual se reconoce los derechos a las personas, se está reconociendo los derechos a las personas varones. Sin embargo, queda completamente afuera la persona mujer, ¿no? Eh, entonces, en nombre de la libertad y en nombre de los derechos, lamentablemente desde Rousseau, políticamente la mujer quedó afuera de las responsabilidades políticas y sin los derechos de poder votar, sin los derechos de poder expresarse libremente, ¿no? Y sin las posibilidades de poder reconocer todas las capacidades que la mujer tiene para poder integrar y ser parte y poder aportar a la sociedad, ¿no? Entonces, en esta perspectiva me interesa mucho también la crítica que ha desarrollado desde un pensamiento filosófico político. Martha Nussbaum, ella como abogada, efectivamente hace todo un proceso de análisis histórico donde da cuenta a nivel del derecho que en un ejemplo, cuando se está llevando un caso, el varón juez toma ciertas decisiones de una manera y la mujer jueza integra otros aspectos que el varón no los integra, está mucho más consciente de otros aspectos, ¿no? Y Martha Nussbaum, como filósofa y abogada, ¿no? Hace todo un estudio de diferentes casos y ve la importancia de los aportes de la mujer en estos espacios sociales, políticos del derecho, ¿no? Ese es un pequeño ejemplo. Pero también nosotros nos damos cuenta en la actualidad que desde los años 50 hubo un gran crecimiento de pensamiento desde una perspectiva feminista, es decir, las mujeres comienzan a pensarse a sí mismas y comienzan a desarrollar desde la filosofía, la sociología, desde el arte, todos aquellos aspectos en los cuales ellas han experimentado no solo la discriminación, sino también la violencia psicológica, la violencia familiar, la violencia religiosa, ¿no? Y ante todo la violencia sexual, que es la que más ha violentado a las mujeres históricamente, ¿no? Entonces, desde esta perspectiva hay estudios actuales que dan cuenta de que no solo este pensamiento a nivel académico, sino que también ese pensamiento se ha bajado hacia las redes sociales, donde nosotros a través de ciertos hashtags, ¿no? Hemos podido reconocer a nivel mundial cómo las mujeres hoy día han sido capaces de organizarse y de denunciar los diferentes atropellos que existen hacia ellas, ¿no? Nosotros podemos ver acá un ejemplo de India, de Nigeria, de Kenia, de Turquía, Argentina. Ustedes deben conocer muy bien el Ni Una Menos, ¿no? Que se denuncia la violencia contra las mujeres. En Brasil, Mi Primer Asilio, ¿no? De acoso sexual, donde a nivel de redes sociales cuentan las experiencias de cuándo fue la primera vez que fueron acosadas, ¿no? Y nosotros acá, por ejemplo, en nuestro país podemos reconocer varios aspectos, entre ellos el acoso callejero, ¿no? Que se ha estado discutiendo y que por favor haya una ley en la cual se resguarda a las mujeres que por el solo hecho a veces de estar vestidas de una manera o maquilladas de una manera, provoca acoso, ¿no? Y violencia verbal, violencia física, psicológica, ¿no? Entonces nosotros podemos darnos cuenta de que, si bien es cierto, desde los años 50 nosotros podemos ver que hay una denuncia a nivel académico, ¿no? Un pensamiento sistemático que recoge históricamente el por qué la mujer hoy día busca que se le reconozcan sus derechos. Por otra parte,
en la actualidad a través de diferentes líneas de pensamiento feminista, porque hay muchos desarrollos de pensamiento feminista, no es solo uno, ¿no? Y eso también es importante verlo. Hay un pensamiento occidental, hay un pensamiento afro, hay un pensamiento también que nace desde Latinoamérica, luego hay otros pensamientos que nacen desde el indigenismo. Desde el indigenismo también nosotros podemos reconocer un pensamiento feminista más bien comunitario, en fin. No nos vamos a detener en eso hoy día, pero sí es importante poder dar cuenta de cómo nosotros podemos reconocer que acá hay una actividad que es masiva, que es a nivel mundial, en la cual la población femenina está expresando no solo un descontento, sino que está expresando que ella en todo su cuerpo, en toda su persona, ha sido violentada históricamente, ¿no? Y por eso a nosotros nos interesa analizar a nivel nacional lo que ha sido, por ejemplo, la performance Un violador en tu camino, ¿no? Del grupo feminista Las Tesis. Vamos a ver este video donde ustedes van a poder tener más claro. Sobre todo les pido como notar la letra, ¿no? La letra, la gestualidad que está ahí. ¿Y qué nos está denunciando esta performance? El patriarcado es un juez que nos juzga por nacer, y nuestro castigo es la violencia que no ves. El patriarcado es un juez que nos juzga por nacer, y nuestro castigo es la violencia que ya ves. Es femicidio, impunidad para mi asesino, es la desaparición, es la violación, y la culpa no era mía ni dónde estaba ni cómo decía, y la culpa no era mía ni dónde estaba ni cómo decía, y la culpa no era mía ni dónde estaba ni cómo decía, y la culpa no era mía ni dónde estaba ni cómo decía. El violador eras tú, el violador eres tú, son los pacos, los jueces, el Estado, el presidente, el Estado opresor es un macho violador, el Estado opresor es un macho violador, el violador eres tú, el violador eres tú. Duerme tranquila, niña inocente, sin preocuparme del bandolero, que por tus sueños, dulce y sonriente, ven a tu amante carabinero. El violador eres tú, el violador eres tú, No tan solo la violador eres tú, se trata el violador eres tú. Bien, acá nosotros tuvimos un extracto de lo que es la intervención de esta performance, ¿no? Y hay una investigación que desarrollé desde el doctorado en estudios interculturales donde nos interesó efectivamente esa intervención urbana, ¿no? Que se expresa en una resistencia social y al ser manifestada en un espacio urbano comienza a generar una disputa de poderes, ¿no? Y estas disputas de poderes tienen que ver efectivamente con que la mujer es capaz de denunciar a quienes han atentado contra ella un sistema. Y dice, el patriarcado es un juez que nos juzga por nacer y nuestro castigo
es la violencia que no ves. El patriarcado es un juez que nos juzga por nacer, y nuestro castigo es la violencia que ya ves. Impunidad para el asesino es violación, y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. Y se repite, y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. Esta intervención es una intervención que recoge un pensamiento de diferentes teólogas, filósofas, ¿no? Y que se manifiesta de una manera mucho más clara en un espacio urbano para que otras que no tienen las posibilidades de conocer a estas autoras lo puedan conocer, ¿no? Ese era un primer fin de ellas. Pero acá hay algo que nos interesa a nosotros como mujeres cristianas, como varones cristianos. Y tiene que ver con que acá hay un grito de las víctimas. Cuando nosotros leemos que hay impunidad para el asesino, que hay violación, y que la culpa no era mía, que la culpa no era de ellas, ¿de quiénes? Si nosotros pudiésemos proyectar todos los nombres de aquellas mujeres que históricamente fueron violentadas psicológicamente, físicamente, espiritualmente, y lo que es más grave que nosotros nos interesa analizar, todas aquellas mujeres, niñas, que en nombre de Dios fueron violentadas, ¿no? Y esto es lo que nos interesa analizar. Es decir, acá nosotros vemos una intervención urbana donde nuevamente se hace crítica al patriarcado. ¿Y qué es el patriarcado? El patriarcado es un sistema que ha otorgado históricamente poder al varón, ¿no? Y un sistema que reconoce a la mujer, no la reconoce, y más bien la ve como imposibilitada, incapacitada para ser parte de ese sistema. El hecho de un sistema patriarcal da por hecho que la mujer está sometida al varón, ¿no? Y esta comprensión, lamentablemente, de antaño, ¿no? de la época arcaica, en que las niñas eran vendidas a otras tribus para recibir a cambio animales, algo de comida, ¿no? Posteriormente también pasó a ser parte de ciertas culturas, como la cultura judía, como la cultura islámica, ¿no? Y pasó a ser parte también de un sistema religioso. Cuando estoy hablando de un sistema religioso, estoy hablando que está la raíz, esta mirada patriarcal está la raíz de todas las religiones, ¿no? Y lamentablemente, esa comprensión de que el hombre es un ser superior a la mujer se ha querido fundamentar teológicamente. En Génesis, para las religiones cristianas, se ha querido fundamentar en los textos del Génesis, donde Dios le otorga, ¿no? Que estando toda la creación lista, le dice al varón que tiene que, por lo tanto, someterla, ¿no? Y se entiende, se ha malentendido, que, por lo tanto, la mujer igual debe estar sometida. Yo no me quiero detener muchísimo en los aspectos teológicos, pero en las relecturas, en las nuevas exégesis del Génesis, da cuenta de que cuando el relato habla de que Dios creó al hombre y lo creó a imagen y semejanza y vio que éste no estaba completo, creó a la mujer. Y cuando el hombre vio a la mujer, estando toda la creación plena, ve a la mujer y el varón expresa: esta es carne de mi carne y esta sí es hueso de mis huesos. Y en esa traducción se habla de la complementariedad varón-mujer, ¿no?
de todas las características masculinas, femeninas, la creación en plenitud, en complementariedad, el uno hacia la otra y viceversa, ¿no? Ese texto se ha traído en las diferentes religiones como un texto teológico en el cual el varón es el que tiene que guiar a la comunidad eclesial, el varón es el que guía el núcleo familiar, y el varón, por tanto, es el que tiene que tomar las decisiones, ¿no? Nosotros podemos reconocer en las diferentes religiones también de que, en general, las autoridades religiosas son los varones. Y acá ya no me quiero detener más, voy a volver al tema, pero es importante poder ver que nosotros, me voy a pasar esto pero me voy a quedar acá, en el sistema patriarcal. Entonces, en las diferentes religiones la comprensión del hombre es una criatura superior a la mujer, ¿no? Y por tanto, esta debe estar sometida al varón. En esta perspectiva, hay una persona que es Freud, ustedes la deben conocer muy bien, que hace una crítica a la religión, ¿no? Y él habla de que, lamentablemente, hay ciertas dinámicas al interior de algunas religiones que agudizan ciertas neurosis, ¿no? Compulsivas. Y me parece sumamente interesante poder recoger la crítica que hace Freud, porque efectivamente, por una parte, si nosotros tenemos que en una comunidad cristiana, teológicamente, se fundamenta que el varón efectivamente tiene autoridad y que la mujer debe estar sometida a él, nosotros estamos entregando mucho poder al varón y no le estamos ayudando. No en el sentido en que, por una parte, es importante hacer una renovación en la lectura teológica y en la exégesis de estas lecturas antiguas, ¿no? Donde se quería fundamentar estos sistemas patriarcales a nivel teológico. Es muy complejo hasta el día de hoy porque estos sistemas y estas dinámicas se han entremezclado a nivel político, a nivel económico, a nivel social, a nivel sociocultural. Son estructuras que no son tan fáciles de poder mirarlas y de poder reconocer esa autocrítica, ¿no? Yo comprendo eso. Pero es importante en el sentido del seguimiento de Jesús. Jesús, cuando habla a la mujer pecadora, Jesús no se coloca en una postura patriarcal. Jesús se coloca en lo que es, en Dios. Jesús, siendo hijo, muestra esta imagen de Dios que son estos elementos femeninos masculinos, y se acerca a ella y se coloca en el suelo, a los pies de ella, a su lado, como una madre, como una amiga, y comienza a escribir. ¿Y quiénes juzgan? ¿Quiénes están listos con la piedra en la mano? Es decir, ¿qué sistema es el sistema patriarcal que comprenda este Dios Padre castigador? ¿No? Y eso es lo que a nosotros nos interesa mirar como iglesias cristianas. Seguimos comprendiendo a Dios como este Dios Padre castigador, que si yo no hago las cosas bien va a estar ahí, me va a golpear, me va a castigar, que cuando me pasa algo malo, hoy es castigo de Dios, que yo actúo a través de la fe más bien por temor que por amor. Es decir, cuando nosotros estamos mirando el relato de Jesús de Nazaret, es decir, Dios hecho carne, Jesús en su relato, en su experiencia, nos muestra un Dios Padre que es amor con sus características masculinas y femeninas. Y no condena a la mujer, por el contrario, le devuelve la dignidad. Le dice, mujer, nadie te condenó, yo tampoco te condeno. El amor no condena, el amor perdona.
El amor se abaja a donde estás tú y te levanta, te renueva. Y lo que se ha hecho históricamente es que a veces a través de las religiones hemos enseñado teológicamente a través de ciertas doctrinas que Dios es un Dios varón, hombre, castigador. Y ahí estamos creando una imagen idólatra. Es decir, Dios no es hombre. No podemos volver una imagen antropocéntrica de Dios, ¿no? Tenemos que ser capaces de poder liberarnos de eso, es decir, liberar a Dios de eso, porque ya estamos distorsionando esa experiencia religiosa. Y por otra parte, como dice Freud, estamos agudizando al interior de las religiones ciertas neurosis. Y que todos tenemos ciertas neurosis, algunos más por la limpieza, otros más por el orden, todos tenemos ciertas neurosis, pero hay ciertas neurosis más bien patológicas, ¿no? De querer tener poder sobre otros, de querer manipular a los otros a beneficio propio. Y acá me tomo el pensamiento del teólogo alemán Bernhard Weltl. Bernhard Weltl hace un estudio histórico donde devela que efectivamente al interior de las diferentes religiones hay un abuso a la religión y hay una gran distorsión de Dios, en que el hombre toma el lugar de Dios, ¿no? Y finalmente es el hombre el que se presenta, o las autoridades religiosas, ¿no? Al interior de las religiones, se presentan como dioses y no como medios, no como posibilitadores para ayudar a esa comunicación, a esa experiencia religiosa auténtica de las comunidades a las cuales pertenecen. Nos interesa mirar la crítica al sistema patriarcal porque efectivamente en esta imagen de Dios Padre castigador, muchas iglesias cristianas llegaron a Latinoamérica y castigaron en nombre de Dios, castigaron otras espiritualidades. No solo castigaron, en nombre de Dios hubo genocidio, en nombre de Dios cristiano hubo femicidio. Y es importante que podamos ver con cautela, ver desde el espíritu esos momentos históricos, mirarnos hoy día y quizás poder reconocer que efectivamente continuamos en una dinámica en que juzgo a los otros y otras desde esta imagen de sentirme acá arriba con todas las capacidades teológicas de juzgar a las otras, en este caso a las mujeres. Por lo tanto, desde aquí también es importante poder ver que hay agrupaciones religiosas con tendencias sectarias, iglesias cristianas con dinámicas sectarias, y grupos espirituales o sectas que utilizan estructuras y doctrinas religiosas para violentar psicológica, física y espiritualmente a sus seguidores. Es decir, cuando nosotros somos capaces de adentrarnos dentro de los esquemas del sistema patriarcal, estamos viendo de que hay un gran poder hacia los varones, en que hay comunidades en que se le otorga todo el poder a los varones. Ese poder en muchas ocasiones es llevado con un gran compromiso cristiano, pero en otras ocasiones ese poder se convierte en un abuso a la comunidad, no solo a nivel psicológico, sino también a nivel económico, y en ocasiones mucho más graves a nivel de agresiones físicas, psicológicas hacia las mujeres, niños y niñas, ¿no? Entonces, para nosotros los signos de los tiempos es un tema realmente teológico, el acoger la crítica al sistema patriarcal. ¿Por qué? Porque Dios se coloca al servicio de los deseos del hombre en las religiones. Y el hombre se convierte en Dios. Y por tanto ahí nosotros nos encontramos frente a una idolatría. Y existe la distorsión de la religión y de la experiencia religiosa. Por lo tanto, cuando nosotros estamos acogiendo la crítica en esta reflexión interdisciplinar a la luz de los signos de los tiempos, ¿no?
respecto del sistema patriarcal no solo es poder ver este flujo latinoamericano que ha existido de denuncia por parte de las mujeres a nivel político, sociológico, sino también poder ser capaces de que esa crítica nos permite también mirarnos a nosotros como iglesias cristianas, ¿no? Como cientista política y desde estos estudios del doctorado, me ha tocado escuchar como teóloga la tristeza, el dolor que existe en muchas mujeres y hombres por las experiencias negativas que han tenido al interior de las iglesias cristianas o al interior de algunas religiones, ¿no? Y tiene que ver efectivamente con esta dinámica patriarcal, ¿no? Entonces, desde ahí, ¿qué podemos pensar y reflexionar al respecto como iglesias cristianas? ¿Por qué es fundamental acoger la crítica que se hace al patriarcado? Eso es lo que nos interesa reflexionar hoy día, y sobre todo en nombre de todas las víctimas que lamentablemente no estuvimos a tiempo para salvarlas, ¿no? Uno de los casos más fuertes que yo creo que nos ha tocado escuchar, ver a nivel nacional, es el caso de Marcela Aranda, ¿no? Un caso extremadamente doloroso y que nos permite ver la crueldad que puede existir al interior de las religiones de las iglesias cristianas, ¿no? Asimismo, también nosotros podemos reconocer sectas, ¿no? Donde lamentablemente se utiliza el lenguaje religioso para abusar no solo a las mujeres, sino también a toda la comunidad, ¿no? Como es el caso de Altares de la Luz, que es una secta muy estudiada a nivel psicológico y también a nivel sociológico. Entonces, con esto les dejo la invitación a poder pensarnos desde las comunidades cristianas y poder estar atento a los signos de los tiempos, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, Roxana. Agradecer la generosidad y las provocaciones, porque sin lugar a dudas nos interpelan. Pareciera ser que como comunidades de fe nos cuesta reaccionar o nos cuesta leer, ¿cierto?, estas transformaciones sociopolíticas que vivimos en la actualidad, y lo que hoy día tú nos planteas, ¿cierto?, esta metodología, esta herramienta para poder leer los signos nos ayudan y nos permitiría quizás ampliar los horizontes. Quisiera leer algunas preguntas que han surgido en la publicación que estamos haciendo en Facebook, y agradecer también las opiniones, los comentarios en torno a la presentación de Roxana. Daniela nos pregunta, nos dice, me pregunto si la Iglesia como institución podría sobrevivir y como la conocemos a la caída del patriarcado, o estaríamos frente a una nueva reforma, una nueva espiritualidad y naturaleza divina. ¿Conoceríamos tal vez a un o una Dios o a un otro? ¿Qué nos podrías comentar, Roxana? Son como varias preguntas en una sola. Sí. Primero, si es que la Iglesia existiría si es que el patriarcado de alguna manera se abaja, ¿no? Es decir, que los varones otorguen el espacio a las mujeres, o por otra parte que las mujeres se tomen el espacio y sean capaces también de tener una vida eclesial a la par, ¿no? Yo creo que las dos posibilidades pueden ser muy buenas, pero esto no quita que el Espíritu Santo siga moviéndose por todas partes. Es decir, el Espíritu Santo no queda atado al patriarcado. El Espíritu Santo mueve los corazones de mujeres y varones de fe. Es decir, toda la teología latinoamericana que nosotros podemos reconocer efectivamente en esta línea, con una espiritualidad preciosa, que da cuenta de contextos afro, de contextos indígenas, de cómo Dios se hace presente ahí, nosotros podemos ver que la Iglesia continúa. Es decir,
la iglesia de Dios, la iglesia de Jesús de Nazaret, sigue moviéndose, sigue viva a través de las comunidades que creen en Él, de las comunidades que quieren seguir su espíritu. Ahora bien, cuando nosotros quisiéramos que ese espíritu irrumpa, ¿no?, en estas estructuras, como decía por ahí, que se abran las ventanas, decía que sea capaz, antes del Concilio Vaticano II, cuando se hace el llamado del Concilio Vaticano II, se dice, es necesario abrir las puertas, es necesario abrir las ventanas. Yo creo que hoy día es necesario salir de los templos, es necesario escuchar el dolor de la gente, poder leer, ¿no?, estos acontecimientos históricos que no son solo pequeños grupos, sino que son a nivel mundial, el grito de los migrantes, el grito de los refugiados en nuestras fronteras. Si a nosotros como cristianos eso no nos mueve a hacer algo por ellos, algo como cristianos nos está pasando. Es decir, el cristiano, la mujer cristiana, es una mujer cristiana de a pie, de la cotidianidad, del día a día, de cuando estoy en el metro, de cuando me encuentro, no sé, caminando, yendo hacia mi trabajo, y veo la necesidad de otros, de otras, es estar ahí. Esa es la iglesia viva de Jesús de Nazaret. Por lo tanto, es importante poder reconocer que efectivamente hay una comunidad que es importante, que es la eclesialidad, ¿no? Y eso no elimina la eclesialidad. Eso puede ayudar a que la eclesialidad, estas estructuras, ¿no?, con cada autoridad, pueda de alguna manera renovarse, pueda abrir sus ojos, ¿no?, y pueda dejarse transformar, ¿no?, hacer cambios dejar y hacerse cambios de paradigma dentro de esos sistemas, ¿no? Por ahí respondería a esa primera pregunta. Muchas gracias. Agradecer el comentario de Erika, que nos señala la frase "la culpa no era mía" es liberadora. Los principales sentimientos que invaden a una persona después de un abuso es la culpa y la vergüenza. Muchas gracias, Erika. Queremos también leer la pregunta de Andrés. Él tiene una consulta, Roxana. ¿Cuál debería ser el papel de la praxis eclesial en la sociedad para acercarse y defender de mayor y mejor forma la mirada feminista? Y también quiero sumar a esta pregunta que hace Andrés. Pareciera ser que en nuestras comunidades de fe es incompatible, los feminismos son incompatibles, los movimientos feministas, con la reivindicación de la dignidad de la mujer. Pareciera ser que como iglesia no pudiese haber, ¿cierto?, una conversación, un diálogo o hacer puentes con los feminismos porque es incompatible para una mirada teológica o eclesiológica. Entonces ahí, ¿cómo podríamos establecer estos puentes? ¿Qué podríamos señalar a tu juicio, Roxana? Mira, por problemas de audio, no escuché bien tu pregunta. ¿Cuál de las dos? Leamos la línea de Andrés, ¿no? Ya. Tú dices que no es posible, a veces en la iglesia cuesta mucho como acoger la mirada de los feminismos, ¿no? Eso fue lo que escuché, y por dónde tendría que encaminarse, por ahí, ¿sí? Efectivamente, claro, en esta aparente incompatibilidad de utilizar el feminismo o los feminismos como una metodología para lograr la igualdad. Entonces, claro, hay muchas propuestas que dicen, bueno, esto no se puede hacer. Claro. ¿Qué dirías tú? Sí, o sea, claramente, nosotros, por ejemplo, desde la Iglesia Cristiano-Católica, a veces se habla del feminismo como un mensaje del diablo. Inmediatamente se piensa que es un mensaje de Satanás, ¿no? Un mensaje del mal, de que no corresponde al Espíritu de Dios. Pero los signos de los tiempos, como estábamos reflexionando, tiene que ver efectivamente con poder escuchar al Espíritu del resucitado en los gritos del sufriente, de la sufriente. Si nosotros vemos
las demandas, como pudimos analizar así brevemente este caso de las tesis, de la denuncia que hay ahí, es decir, hay violación, hay femicidio, ¿y qué pasa? Hay una gran injusticia porque hay impunidad para el asesino. Si a nosotros como cristianas, como cristianos, como iglesia, como eclesialidad, vemos que nuestras hijas, nuestras hermanas, nuestras madres son violentadas, son asesinadas, son violadas, y no nos conmueve, no nos lleva a querer de alguna manera acercarnos a esa demanda, a luchar para que haya justicia, entonces algo nos está pasando como comunidad eclesial. Es decir, puede ser que nos estamos comprendiendo como una comunidad burbuja, que estamos completamente aislados de lo que acontece en el mundo y que por lo tanto tenemos que encerrarnos, volvernos una comunidad hermética, y ahí estaríamos hacia una tendencia más bien sectaria. O en verdad puede ser que algunas líneas feministas o algunas intervenciones nos parecen más bien violentas. Y claro, puede ser. Y puede ser que esas mujeres efectivamente hablan con violencia por la cargada existencia de toda la violencia recibida. Es decir, podamos leer esas intervenciones desde las víctimas, ¿no? Por lo tanto, me parece sumamente importante la pregunta que ustedes hacen, Dominique y Andrés, en el sentido de ser capaces de poder leer el grito de los que sufren. Y a la vez, poder hacernos la pregunta si es que nosotros somos parte a veces de ese sufrimiento, a través de nuestras enseñanzas, a través de las comprensiones que nosotros vamos entregando de la mujer hacia nuestros hijos o hacia nuestros hermanos, ¿no? Es decir, nuestras iglesias cristianas en algunas ocasiones pueden ser poseedoras de un lenguaje, de una educación que puede estar posteriormente, ¿no?, creando a un joven que se sienta con todo el poder de que la mujer está sometida a su servicio, ¿no? De que la mujer es inferior y que por lo tanto él puede hacer uso o desuso cuando él quiera. Esto es de que estoy hablando en un extremo máximo, ¿no? Estoy segura que en ninguna comunidad cristiana es así, pero puede ser que en algunas doctrinas la mujer se presenta como la servidora y que tiene que estar al servicio de los varones en la casa, por lo tanto los varones en la casa no ayudan a las labores domésticas, ¿no? Pero también con esa enseñanza se le está dando todo el poder a los varones para que la mujer sea la servidora. ¿Y la servidora de qué? ¿De todos los deseos del varón? En ese sentido es importante que nosotros coloquemos luz a nuestras doctrinas, coloquemos luz a nuestras enseñanzas. Claro que queremos tener una familia con valores, con respeto, con educación, pero hacia el varón y también, y ante todo, hacia las mujeres, ¿no? Y por eso yo creo que ahí hay una doble mirada, ¿no? Por una parte hacia las víctimas, pero por otra parte hacernos la pregunta si es que nosotros en algún momento podemos ser agentes de una teología que más bien se distancie de la dignidad de imagen y semejanza de Dios, que es lo que los textos nos entregan a nivel de reflexión teológica y exegética, ¿no? Muchas gracias. Rodrigo nos pregunta, ¿cómo se podría combatir o trabajar el miedo al feminismo que surgen en nuestras congregaciones? Tú nos comentabas y hablar de colocar luz a nuestras doctrinas, ¿cierto? Sí. ¿Qué podríamos hacer en la práctica? Yo les invito, por ejemplo, a tener ciertas lecturas de algunas teólogas donde ustedes se van a encontrar con una espiritualidad maravillosa, una espiritualidad que habla desde las mujeres pobres que luchan en sectores de Brasil, en la selva. Yo creo que ahí, por ejemplo, nosotros podemos encontrar también a Virginia Scuy. Ella tiene muchos textos que hablan de mujeres
que se dedican como doctoras, que en ese cuidado con los pacientes hacen toda una experiencia teológica de acompañamiento, es decir, poder ser capaces de abrirnos a una imagen de Dios con aspectos femeninos. No un Dios mujer, sino un Dios con aspecto femenino, ni tampoco un Dios varón. Es decir, tratemos de despejar teológicamente eso, porque puede ser que eso también, ay, pero ¿cómo Dios va a ser mujer? O ¿cómo Dios... y tenemos que ser capaces como hombres y como mujeres de dejar de otorgar a Dios tantas imágenes, ¿no? Pobre, yo pienso, pobre, porque tiene que lidiar con nosotros de cómo nosotros nos lo proyectamos a Él, ¿no? Entonces, desde ahí, yo creo que ese proceso de leer a teólogas con una espiritualidad latinoamericana, de una gran riqueza contextual y sociocultural también, va a posibilitar entregar igual una imagen de un Dios mucho más integrador, distinto, que sana, que perdona, que ama, ¿no? Muchas gracias, Roxana. Me parece tremendamente liberador y también responsable, como diría un teólogo, Calvar, ¿cierto? Tenemos que evitar de todas las formas posibles cosificar a Dios, o sea, todo aquello que nosotros nos imaginamos, ¿cierto? O definimos como Dios, justamente eso no es Dios. Y también tenemos en el relato bíblico, ¿cierto? Imágenes que aluden a aspectos femeninos, como madre, ¿cierto? Isaías 66, un texto precioso. Por lo tanto, los desafíos son sumamente importantes cuando vemos nuestra realidad, cuando también vemos las cifras, cómo vemos que sistemáticamente va en declive la cantidad de personas que se congregan o buscan en las comunidades de fe espacios de mediación hermenéutica, como lo dirían algunos teólogos, ¿cierto? Como espacios para entender la realidad. Entonces pareciera ser que como iglesia hoy día nos está costando leer esta nueva realidad social que, como tú bien nos expones, está sufriendo una serie de transformaciones. Hoy día estamos viviendo, ¿cierto? Importantes transformaciones y cómo nos sensibilizamos y desde dónde nos aproximamos, ¿cierto? A este grito que tú bien nos señalas en torno al grito, al sufrimiento de los y las que sufren. Como sabemos, esta actividad la hacemos junto a Fundación Basti y tristemente en nuestras comunidades eclesiales las cifras nos dicen que las mujeres evangélicas se demoran en denunciar violencia intrafamiliar de 8 a 9 años y una mujer no cristiana o no creyente se demora en denunciar de 5 a 6 años. Por lo tanto, algo está ocurriendo en nuestros discursos, en nuestras narrativas teológicas que pareciera ser que tienen una importante carga de violencia simbólica que lleva a una mujer a guardar silencio. Y tú lo has expresado de manera magistral, es decir, cómo finalmente se le ha otorgado a la mujer ciertas funciones, ciertos roles, y que finalmente han sido tremendamente restrictivos para comprender y para vivir la experiencia de Dios. Así que agradecer, Roxana, si tienes algunas palabras finales. Bueno, agradecer muchísimo la posibilidad que ustedes me han hecho, como me siento feliz de poder ser parte de sus búsquedas y que sea una búsqueda ecuménica. Creo que eso es un camino muy real hoy día y necesario hacer búsquedas ecuménicas en esta apertura y en esta búsqueda de escuchar los signos de los tiempos. Así que agradezco la invitación a cada uno de ustedes y invitar también a todas aquellas mujeres que quizás por temor, ¿no? Porque Dios no quiere eso para ellas, siguen sometidas a ciertas dinámicas familiares, a relaciones interpersonales, o también a relaciones a veces amorosas, ¿no? O a veces incluso relaciones de acompañamiento espiritual con sacerdotes, con pastores, ¿no? Y por temor no denuncian. Confíen en Dios, que Dios no quiere eso para ellos. Es decir, Dios jamás va a pensar en violentarlas, en ningún modo. Por lo tanto, que tengan toda la fuerza y la gracia para poder denunciar y para poder buscar ayuda en
si no pueden en su comunidad eclesial, lo pueden hacer también. Hoy día tenemos muchos espacios, ¿no?, de redes de apoyo para que puedan acercarse. Eso. Reiteramos nuestro agradecimiento, Roxana. Te saluda Mara, dice felicitaciones. Gracias. También Nicole, Sandra, te felicitan y agradecemos profundamente tu generosidad. Ya hemos conversado hace un tiempo antes de esta masterclass. Hemos ido problematizando y también hemos ido aprendiendo contigo. Te deseamos el mejor de los éxitos en tu doctorado y esperamos poder encontrarnos nuevamente en un espacio de reflexión teológica. A todos y a todas les agradecemos por acompañarnos, y quienes están inscritos en el Club de Lectura, nos conectamos para seguir conversando en torno a esta propuesta que nos ha hecho Roxana en torno a los signos de los tiempos en el Club de Lectura. Así que nos vemos en un par de minutos más. Que estén muy bien.